La Fed como activista político. Un análisis completo, 2020 a 2025. La posible manipulación o influencia política de la Reserva Federal, Fed, durante las campañas presidenciales de Donald Trump y los efectos de las políticas económicas de Joe Biden en la inflación ha sido objeto de debate entre economistas, analistas políticos y medios de comunicación. En este documento se presenta una contextualización integral basada en datos documentados y fuentes públicas, hasta mayo de 2025. Acciones de la Fed durante la presidencia de Trump y la pandemia de COVID-19. Durante la administración de Donald Trump, en particular como respuesta a la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, la Reserva Federal implementó una serie de medidas de estímulo sin precedentes. Reducción de tasas de interés. En marzo de 2020, la Fed redujo la tasa de fondos federales al rango de 0%, con el objetivo de estimular la economía, haciendo el crédito más accesible. Expansión cuantitativa, QE, se anunciaron compras masivas de activos financieros, incluyendo al menos $500 millones en valores del Tesoro y $200 millones en valores respaldados por hipotecas, para asegurar la liquidez en los mercados financieros. Programas de préstamos, se lanzaron programas de liquidez por $2. 3 billones destinados a pequeñas empresas, gobiernos estatales y locales. Estas políticas fueron acompañadas por la ley CARES de $2. 2 billones, aprobada por el Congreso, que incluyó pagos directos a ciudadanos, asistencia por desempleo y rescates empresariales. Como resultado, la oferta monetaria, M2, se expandió en más del 24% durante 2020, sentando las bases para un impulso económico de corto plazo, pero también para tensiones inflacionarias futuras. Políticas económicas bajo la administración de Biden y su impacto en la inflación. Tras asumir el poder en enero de 2021, el presidente Joe Biden implementó más medidas de estímulo fiscal con el objetivo de consolidar la recuperación económica pospandemia. Plan de rescate estadounidense. En marzo de 2021, se aprobó un paquete adicional de $1. 9 billones que incluyó pagos directos, apoyo a gobiernos locales y ayudas por desempleo. Gasto total en estímulos. Sumando las administraciones de Trump y Biden, el estímulo total ascendió a casi $5 billones. Se estima que $8 billones fueron transferencias directas a ciudadanos y $7 billones a empresas. Este gasto fiscal masivo, aunque justificable en su momento, coincidió con la disrupción de cadenas de suministro globales y escasez de bienes, factores que llevaron a una inflación del 9,1% en junio de 2022, el nivel más alto en más de 4 décadas. Críticas a la Fed por su respuesta a la inflación. La Reserva Federal fue duramente cuestionada por su gestión inicial de la inflación emergente. Subestimación de la inflación. En agosto de 2020, Jerome Powell anunció una nueva estrategia de política monetaria, permitir que la inflación superara el 2% de forma temporal para fomentar el empleo y la recuperación. Esta postura fue criticada posteriormente al comprobarse que la inflación se disparó sin control. Retraso en subir tasas. Aunque los precios ya estaban aumentando con fuerza, la Fed no comenzó a subir tasas sino hasta marzo de 2022. Para ese momento, la inflación ya había cruzado niveles preocupantes. Alzas agresivas. Desde 2022 hasta 2023, la Fed elevó progresivamente la tasa de interés hasta el rango actual de 5,25% menos 5,50%, en uno de los ciclos de endurecimiento monetario más acelerados de las últimas décadas. Contradicciones actuales, 2024 a 2025, ¿por qué la Fed no baja las tasas si la inflación está controlada? En 2025, los principales indicadores económicos apuntan a una economía relativamente saludable y estable. Inflación controlada. La inflación general ha descendido a niveles cercanos al 3%, y la inflación subyacente muestra signos de converger al objetivo del 2%. Fuente, U.S. Bureau of Labor Statistics, abril de 2025. Crecimiento del PIB. La economía creció un 1,6% durante el primer trimestre de 2025. Fuente, Bureau of Economic Analysis. Desempleo bajo. La tasa de desempleo se mantiene estable en 3,9%. Fuente, BLS, mayo de 2025. A pesar de este panorama favorable, la Fed ha decidido mantener las tasas de interés altas, lo cual ha generado fuertes críticas desde diversos sectores económicos y políticos. Tasas hipotecarias elevadas, superan el 7%, dificultando el acceso a la vivienda y restringiendo la construcción residencial. Créditos de consumo costosos. Las tarjetas de crédito y préstamos personales alcanzan tasas históricamente caras.
Críticas desde el entorno de Trump. El expresidente ha manifestado su intención de destituir a Jerome Powell, a pesar de haberlo nominado en 2018. Algunos analistas sostienen que la Fed podría estar actuando estratégicamente para evitar una recuperación visible en un año electoral, perjudicando a los republicanos. Conclusión, ¿es la Fed verdaderamente neutral? La Reserva Federal se define como un organismo independiente y apolítico, cuya misión es mantener la estabilidad de precios y el pleno empleo. Sin embargo, un análisis retrospectivo revela una serie de decisiones cuya interpretación política es inevitable. Durante la presidencia de Trump, la Fed implementó estímulos masivos que ayudaron a sostener la economía en un año electoral, 2020, a pesar de riesgos inflacionarios. Durante la presidencia de Biden, aplicó una política más restrictiva que, aunque útil para frenar la inflación, también limitó el acceso al crédito y al crecimiento, a pesar de que los efectos del gasto fiscal aún estaban en curso. En 2025, con la inflación contenida, el desempleo bajo y el crecimiento estable, la negativa de la Fed a reducir tasas podría interpretarse como una decisión política más que técnica, especialmente en un contexto electoral donde el impacto del crédito afecta directamente al ciudadano promedio. Estamos frente a una Reserva Federal activista, que interviene de forma estratégica en los ciclos económicos con sesgos ideológicos o electorales. El debate sigue abierto.